bueno, como lo va a expresar ahora Gerardo Peña, secretario general de la Secretaría Local, en el marco del paro, hemos decretado a nivel provincial, que bueno, nos estamos reuniendo, así que bueno, en primer lugar para Gerardo para que comience de algún modo con esta conferencia. Bueno, la conferencia en el contexto de todos los gremios que estamos haciendo el paro de la provincia somos de la CTA Autónoma, que es la JB, judiciales, ATE y SICOM. Como ustedes sabrán, es el pedido concreto que nosotros tenemos hecho como central de reapertura de las paritarias en la provincia, de discusión del presupuesto, que el presupuesto que se ha remitido a la provincia es un presupuesto que no involucra mejoras para ninguna de las áreas, especialmente las áreas más sensibles de la provincia, el área de salud, el área de educación, el área de desarrollo social. Son áreas que se ven limitadas profundamente por este presupuesto y a la vez en contra del nivel de despidos que entre la provincia y la nación siguen siendo y que siguen quedando como una espada de Damocles para muchos compañeros que no han renovado sus contratos y que para de siempre se habla de una nueva tanda de despidos de compañeros que estén contratados. En ese contexto nosotros estamos haciendo un paro de 24 horas con movilización principalmente de las departamentales y centrales que están más cerca del conurbano por el tema de lo que cuesta una movilización hoy en día a la legislatura y a la Casa de Gobierno en La Plata. Que estamos compartiendo las tres organizaciones sindicales que corresponden a la CTA Autónoma, más todos los movimientos desocupados, movimientos barriales y todo lo que acompaña la lucha de la CTA Autónoma hace tanto tiempo. Y en el contexto de Necochea queríamos incluir dos realidades más. En alguna medida nosotros participamos como central ayer y con los distintos gremios en la marcha Ni Una Menos de las mujeres para todo lo que está ocurriendo en relación a femicidios y violencia en el país, que se ha incrementado, por lo menos se ha visibilizado. A veces yo digo que es una realidad que cotidianamente se vive desde hace mucho tiempo, quienes trabajamos en el Poder Judicial lo sabemos, la cantidad de niveles de denuncia por violencia de género que existen, pero queríamos incluir en eso de que como central no vamos a permitir que la violencia de género no solo se visualice de la sociedad hacia afuera, sino que se rompan los mecanismos de financiación para poder llevar adelante las leyes que están vigentes. Porque sin ese mecanismo de financiación, las leyes quedan solamente en meras palabras. Nos está pasando en Necochea, la cantidad de mujeres que reciben, que ejercen el tema de su derecho de la denuncia, después quedan mucho batallando, porque la mayoría están atadas a un marido que las mantiene económicamente, no tienen dónde volver, no tienen cómo quedarse con los hijos, no tienen una casa que las acompañe y que las refugie. O sea, no hay presupuestos reales para ese tipo de cosas. Y como ustedes saben, tenemos una dirección de género en el municipio que tiene alto sueldo de los funcionarios que participan ahí, pero no hay casi financiación para las políticas de género. O sea, eso tendríamos que tenerlo en cuenta y como central pedimos que se implementen en el presupuesto realmente mecanismos para que realmente las políticas sean reales. Y a la vez denunciamos que también suele ocurrir que en los trabajos y en los gremios a veces se producen situaciones de violencia. La CTA no va a permitir eso, o sea, que a veces vivimos una situación de compañeros en distintos gremios. La CTA eso ha sido ejemplar, la ATE ha sido ejemplar, se han separado muchos años a compañeros que han ejercido esa actitud de violencia como secretarios o como miembros de comisiones directivas, lo hemos separado en el caso de la JB, en este momento he separado a un compañero de secretario general de Azul, y nosotros no vamos a permitir ningún hecho de violencia. Incluso en este momento en Necochea se está tramitando por ahí una causa con respecto a algo que pasó dentro del gremio, y eso tiene que ser un poco lo que quiero decir, que no hay que quedar solamente con la declamación y la manifestación, sino que con acciones concretas para terminar con este tipo de violencia de la sociedad patriarcal, del machismo que se ejerce sobre las mujeres, y pareciera que cuando se tiene un poco en esa condición se siente con libertad para poder hacerlo. Y para terminar de buscar a Javier, que después viene el tema de todas nuestras reivindicaciones, sí hacer una primera denuncia, que ya lo venimos conversando con el municipio, pero queremos hacerla bien clara, de algo que está ocurriendo en el hospital municipal, a través de una delegada que antes pertenecía a otro de los sindicatos municipales, que está presionando a compañeros afiliados al sindicato municipal y a ATE a que se desafilien y se afilien al nuevo sindicato que contaría con el respaldo del Departamento Ejecutivo Municipal. Los compañeros en ese sentido se sienten muy presionados, temen perder su trabajo, temen que lo puedan denunciar por cualquier
cosas si no se desafilian y se afilian a un nuevo sindicato municipal. Y nosotros queremos dejar bien claro como Central de Trabajadores, defendemos la libertad sindical. Defendemos que para nosotros se pueden hablar todos los sindicatos que quieran, de abajo hacia arriba, en todos los lugares de lucha. Lo hemos luchado, lo hemos pedido, es nuestra lucha de hace años, la libertad sindical, para que no la manejen solamente los grandes sindicatos y las grandes corporaciones como la CGT. Como ustedes sabrán, están dudando si hacer un paro nacional en medio de una crisis con un bono de 2.000 pesos o 1.000 pesos parece con chiste, hasta que si le dan una padrilla, una sidra y un pan dulce más el bono por ahí arregla. Nosotros no queremos ese tipo de conducciones, queremos libertad sindical, pero libertad sindical de abajo hacia arriba, no que se armen sindicatos desde los gobiernos, porque quede clara nuestra consigna. Nosotros somos autónomos e independientes de los patrones, de los gobiernos y de los partidos políticos. Por lo tanto, esto sí lo queremos dejar bien en claro, queremos hacer presente. Ya Javier lo ha manifestado en reuniones con funcionarios del Ejecutivo, los hemos puesto en conocimiento y no vamos a permitir que pase eso, y nos solidarizamos con las compañeras que han sido sentido presionadas y angustiadas para desafiliarse y afiliarse a esta nueva construcción que se estaría armando con el aval oficial. Javier, bueno, distintos puntos hacen a esto que ustedes están efectuando un paro en el día de hoy, que no son nuevos, son reivindicaciones desde hace mucho tiempo. Exacto, las medidas que nos unen nuevamente en una nueva jornada de lucha tienen que ver básicamente con lo que viene llegado, digamos, tiene que ver con, obviamente, con generar el cese en relación a los despidos en el ámbito del Estado Nacional, provincial y municipal. También tiene que ver con garantizar que a través de los pases de renta permanente se termine definitivamente con la precariedad laboral en el Estado y que esto se pueda traducir al sector privado de una vez por todas. Y entendiendo la gravedad de la situación en la que estamos, obviamente, con 160.000 trabajadores despedidos aproximadamente. Bueno, básicamente entonces son los puntos que nos unen, aparte obviamente del pedido, del firme pedido para la nueva convocatoria paritaria, y que esta nueva paritaria que se convoque no tenga un techo ya definido, sino que se genere la discusión tal cual tiene que darse, digamos. Y sin duda que se cumpla unos acuerdos ya firmados, digamos, en relación a la paritaria, y hablo también no solo del orden nacional y del orden provincial, sino fundamentalmente, y digo fundamentalmente porque los trabajadores municipales son quienes hoy están con mayor grado de vulnerabilidad, digamos. Bueno, todos esos acuerdos paritarios firmados por el intendente Facundo López deben cumplirse a la brevedad, digamos, y eso tiene que ver con o esta medida que estamos llevando adelante tiene que ver con estos reclamos. Obviamente después, bueno, adherir a lo que viene ha referido Gerardo en relación a lo que fue la jornada de ayer, la jornada del paro de la mujer, y obviamente aportar a esta denuncia, digamos, que acabamos de realizar por medio de la Secretaría General de la CTA en relación a la persecución de compañeros y compañeras, trabajadoras y trabajadores del Hospital Ferreira y de otros sectores. Yo lo amplío a otros sectores que vienen tomando la misma metodología, digamos, de tratar de, bueno, para decirlo, de debilitar nuestra organización a través de las peores prácticas, como por ejemplo meterse con el salario de un compañero o una compañera que gana 5.000, 6.000, 7.000 pesos, digamos. Prácticas miserables que obviamente no vamos a tolerar. Bueno, y en ese marco es que estamos, las organizaciones pertenecientes a la Sociedad Autónoma, realizando una medida de fuerza que entendemos va a tener la contundencia